24 de agosto, Evangelio de San Lucas 13, 22, 30 del libro Hablar con Dios con sentido católico y universal. El Señor, a través de su amor redentor, se constituye en centro de todos los hombres. Así lo dijo el profeta Isaías, y lo leemos hoy en la primera lectura. Vendrá para reunir a las naciones de todas las lenguas. Vendrán para ver su gloria, lo mismo gentiles, los que nunca oyeron su fama, ni vieron su gloria, se constituirán en mensajeros del Señor y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos nuestros hermanos a caballo y en carro, y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén. Como los israelitas, en vasijas puras traen ofrendas al templo del Señor. Es una grandiosa llamada a la fe y a la salvación de todos los pueblos, sin distinción de lengua, condición o raza. Esta profecía tendrá lugar con la llegada del Mesías Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas recoge la contestación de Jesús a uno que le preguntó, mientras iban de camino hacia Jerusalén: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no quiso responder directamente. El maestro va más allá de la pregunta y se fija en lo esencial. Le pregunta por el número. Él responde sobre el modo: entrar por la puerta estrecha, y enseña a continuación que para entrar en el reino no es suficiente permanecer al pueblo elegido ni la falsa confianza en él. Entonces empecemos a decir, hemos comido, empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en las plazas, y les diré, no sé de dónde son, apártense de mí. No basta estos privilegios divinos, es necesario una fe con obras a la que todos hemos sido llamados. Todos los hombres tenemos una vocación para ir al cielo. En definitiva, reino, reino de Cristo. Para eso hemos nacido, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Al morir Cristo en la cruz, el velo del templo se rasgó por medio, signo de que terminaba la separación entre judíos y gentiles. Desde entonces, todos los hombres están llamados a formar parte de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el cual, perteneciendo uno y único, debe expresarse a todo el mundo y en todos los tiempos para cumplir así el designio de la voluntad de Dios, que en un principio creó una naturaleza humana y determinó luego congregar a un solo pueblo, a sus hijos que estaban dispersos. En la lectura segunda de hoy señala cuál es nuestra misión en esta tarea universal de salvación: fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes. Dad paso derecho a vuestros pies, para que los miembros cojos no se descoyunten, sino más bien se curen. Es una llamada a ser ejemplares para afianzar con nuestra conducta y con nuestra caridad a los que se sientan más débiles y con pocas fuerzas. Muchos se apoyarán en nosotros, otros comprenderán que el camino estrecho que llega al cielo se convierte en sendas anchas para quienes aman a Cristo. Yo vendré para anunciar a las naciones de toda lengua y despacharé mensajes a las naciones de Tarsis, Etiopía, Libia, Masad, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas.
y vendrá de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de los cielos. Esta profecía se ha cumplido ya, y a la vez son muchos los que no conocen aún a Cristo, quizás en la propia familia, entre nosotros, nuestros amigos, gente que encontramos diariamente. Es posible que muchos hayan oído hablar de él, pero en realidad no lo conocen. También nosotros podríamos repetir a muchas las palabras del bautismo. En medio de nosotros hay uno al que no conocen. El Señor ha querido que pa- que participemos en su misión de salvar al mundo y ha dispuesto que el afán apostólico sea elemento esencial e inseparable en la vocación cristiana. Quien se decide a seguir y nosotros le seguimos, que se convierta en un apóstol con responsabilidades concretas a ayudar a los otros y que atiende con la puerta estrecha que lleva al cielo, insertos en el bautismo, en el cuerpo de Cristo, robustecido por la confirmación y la fortaleza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Todos los cristianos de cualquier edad y condición, en todas circunstancias en las que se encuentran, son llamados para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. El afán apostólico, el deseo de acercar a muchos al Señor, nos lleva a hacer cosas raras o llamativas y mucho menos a descuidar los deberes familiares, sociales y profesionales. Es precisamente a estas tareas de la familia y en cualquiera de las, y en lugar del trabajo con los amigos, aprovechando las relaciones humanas normales donde encontremos el campo para una acción apostólica, muchas veces calladas pero siempre eficaz. En medio del mundo donde Dios nos ha puesto, debemos llevar a los demás a Cristo con el ejemplo, mostrando coherencias entre la fe y las obras, con la alegría constante, con la serenidad ante las dificultades presentes en toda la vida, a través de la palabra que animan siempre y que muestra la grandeza y la maravilla de encontrar y seguir a Jesús, ayudando a unos para que se acerquen al sacramento del perdón y fortaleciendo a otros que estaban quizás a punto de abandonar al Maestro. Preguntémonos hoy en nuestra oración si las personas que nos tratan y conocen distinguen en nosotros a un discípulo de Cristo. Pensemos a cuántos hemos ayudado a dar un paso firme en el camino hacia Cristo, a cuántos hemos hablado de Dios, o invitado a un retiro espiritual, o aconsejado un buen libro que ayude a las almas, a quienes hemos facilitado la confesión o enseñado la doctrina del magisterio sobre la familia o el matrimonio, a quienes hemos descubierto las grandezas de ser generosos en la limosna y en el número de hijos, en seguir a Cristo con una entrega sin condición. De los primeros cristianos que se decían, lo que el alma es para el cuerpo, eso son los cristianos para el mundo. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros en la familia, en el lugar de estudio o en el trabajo, en las asociaciones culturales o deportivas a la que perteneces? Somos el alma que da la vida de Cristo allí donde estamos presentes. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Leemos en el Salmo de este día. Somos palabra de Cristo bien claras de la tarea que habría de realizar sus discípulos en todas las épocas. No excluye a ningún pueblo o nación, a ninguna persona. Nadie a quien encontremos está excluido. A todos llama el Señor, a los muy ancianos y a los más jóvenes, al niño que balbucea la primera palabra, a quienes se encuentran en la plenitud de vida, al vecino, al director de la empresa y al empleado. De hecho, los apóstoles se encontraron con gente bien diversa. Unos eran superiores en cultura, otros pertenecían al pueblo
que ni siquiera sabía que existía Palestina. Algunos ocupaban puestos importantes, otros ejercían oficios manuales de escasa trascendencia en la vida de la nación. Pero a nadie excluyeron en la predicación, y a los que en otras ocasiones se mostraron cobardes y faltos de ánimo, luego fueron plenamente conscientes de la misión universal que se les encomendó. Cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Por eso necesitas comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darle a conocer con el don de lenguas, como debe de corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de la riqueza del corazón divino. A nosotros los cristianos nos corresponde anunciar en estos días, a ese mundo del que somos, en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. En esa tarea evangelizadora hemos de contar con un hecho completamente nuevo y desconcertante, como es la existencia de un ateísmo militante que ha invadido ya a muchos pueblos. Ateísmo que quiere que los hombres se vuelvan contra Dios o que al menos lo olviden. Ideologías que utilizan medios poderosos de difusión como la televisión, la prensa, el cine, el teatro, ante las cuales muchos cristianos se encuentran como indefensos, sin la formación necesaria para hacerle frente a todos los hombres y a todas esas mujeres. Están donde están, en sus momentos de exaltación o en sus crisis de derrotas. Les hemos de hacer llegar el anuncio solemne y tajante de San Pedro durante los días que siguieron a la Pentecostés. Jesús es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida, porque fuera de él no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por la cual podamos ser salvados. El Señor se sirve de nosotros para iluminar a muchos. Pensemos hoy en quienes tenemos más cerca: hijos, hermanos, parientes, amigos, colegas, vecinos, clientes. Comencemos por ellos, sin importarnos que a veces nos parezca que no servimos para esa tarea, que somos pocos como para, para tantos como hay que hacer. El Señor multiplicará nuestra fuerza, y nuestra Madre Santísima María, Reina de los Apóstoles, facilitará nuestra tarea constante, paciencia y audacia. Amén. Del libro Hablar con Dios, 24 de agosto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.